Depende qué tan rápido. No, porque yo lo he escuchado varias veces en conferencia. La verdad es que no sé si sea tan rápido o valga la pena que se vaya tan rápido. Mejor pídanos más tiempo y silenciamos a Jorge que no ha venido. ¿No llegó, doctora? Veo. Bueno, Ahí le vamos armando el. vamos armando entonces. Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda mesa de este evento, que se intitula El mundo después de la caída del muro. Es dentro de la reflexión que se propuso dentro de estas mesas. Era para nosotros muy importante, considero yo, repensar la relación o lo que significó simbólicamente la caída del muro en una relación tiempo-espacio, porque verdaderamente con la caída simbólica y real y material de la barrera, lo que hubo fue una expresión de apertura de escalas que permitieron que se generara la representación de esta forma completa, que se va a convertir en el andamiaje principal de cómo se desarrolla y se construye el discurso de la globalidad. Ya sea la lógica como invocaban a McLuhan anteriormente de una aldea global, o ya sea como la pensaba Peter Sloterdijk de un mundo interior del capital. La realidad es que nos encontramos en eventos transnacionales que a su vez tienen acontecimientos que detonan y dan sentido a la fuerza del proceso histórico y además refuerzan procesos tanto de larga duración que se veían imbuidos dentro del sistema, como formas nuevas y nuevas expresiones que se manifestaban dentro de él. Y esto es importante porque se nos abre este discurso de Fukuyama declarando un nuevo parteaguas, un fin de la historia para una nueva historia. Y en realidad esta mesa creo que trata un poco más sobre cómo la historia vuelve, cómo regresa, y que si bien se han presentado, sobre todo en la mesa anterior, visiones tanto pesimistas como optimistas, se mantiene esta lógica que mantenía Benjamin de este ángel que va manejándose hacia el progreso, que si bien tiene los ojos vistos hacia atrás, observando la tragedia que viene dentro de la forma de la humanidad, también hay que reconocer que dentro de esa imagen faltan los espacios de esperanza y las lógicas de esperanza que están imbuidas dentro de las formas de tragedia. Formas dialécticas que nos presentan un futuro y un presente muchísimo más complejo y que me gustaría que pudiéramos evocar más dentro de este evento. Sin más preámbulo, me gustaría dar la palabra a la doctora Gilda Ballman. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional, especialista en estudios judaicos, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Académico del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha colaborado en ensayos, traducciones, críticas literarias de la Revista de la Universidad y de Casa del Tiempo, así como en otros periódicos. Además, es socia en el programa de Radio UNAM, Tras la huella de los libros, autores y lectores. Le damos la palabra a la doctora. Gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenidos. Yo quiero plantear tentativamente algunas reflexiones en esta mesa a 30 años de la caída del muro de Berlín en torno a contextos y texturas de memorias y nostalgias en Europa. Hace ya 30 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, el puesto fronterizo de la calle Bornholmer, que delimitaba no solamente la división de Berlín, sino la división entre Alemania y la división también del mundo entre dos bandos irreconciliables, levantaba sus barreras y se desmoronaba casi sin resistencia. Una de las fronteras más defendidas del mundo caía ante la presión de una multitud
que alentada por una información un poco confusa que había dado un alto funcionario de la entonces República Democrática Alemana de que los ciudadanos podrían cruzar Alemania Occidental sin permiso previo, se agolpó ante esa primera frontera que se abría en esta fecha, que indudablemente cambió el curso de la historia del siglo XX y marcó la del siglo XXI. La presión fue tal que los guardias fronterizos desconcertados, y esto está planteado en una excelente película, permitieron que se levantaran las barreras que dividían a Berlín. Miles de personas cruzaron a pie, cruzaron en coche, y esa misma noche el muro comenzó a ser derribado con picos y palas. La alegría de aquellos días que, asociados por supuestamente al fin de una historia muy dolorosa, opacó, y retomo lo que decía la doctora Boxer, al inicio, otra noche del 9 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, la noche de los cristales, que representó la escalada de la violencia antisemita en Alemania, que llevó finalmente a la Segunda Guerra Mundial. La memoria del 9 de noviembre de 1938 quedó totalmente opacada y desdibujada ante el impacto y la fuerza de este acontecimiento. Sin imaginar que 30 años después, resonancias y memorias de aquel pasado de intolerancia, xenofobia, racismo, malestar, desilusión y repulsa a la clase política, recorrerían nuevamente las calles de Europa, actualizando el pasado no ciertamente de manera similar, pero con un aire político de déjà vu. Esto ya lo vimos. Por supuesto que la caída del muro de Berlín puso fin a un ciclo histórico. Ya se habló bastante de eso en la mesa anterior. No quisiera redundar en el tema. Los vientos de optimismo que parecían recorrer al mundo y Europa, el libre comercio, los beneficios de la globalización, los beneficios de la revolución científico-tecnológica, los procesos de liberalización, la extensión de la democracia, una mayor seguridad global, etcétera, etcétera, etcétera. Pero exactamente 27 años después de la caída del muro, por una paradójica ironía de la historia, el 9 de noviembre de 1916, Donald Trump aparecía claramente como el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y el porvenir luminoso imaginado después del 89 se revertía hasta un punto imaginable. Es cierto que la revolución tecnológica había cambiado el mundo y había normalizado términos como Wikipedia, Facebook, YouTube, Netflix, iPhone, Uber, WhatsApp o Tinder. Pero también las redes sociales se han convertido en un instrumento de control al que además nosotros nos sometemos gustosamente. Tampoco la expansión de la democracia fue un triunfo, tampoco ha sido la mejor garantía para la paz y la estabilidad internacional. A las guerras convencionales se han agregado las guerras cibernéticas que amenazan instalaciones estratégicas e influyen en resultados de elecciones, como bien lo demuestra el documental de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Tampoco la Unión Europea pasa por un momento, se comentaba en la mesa anterior la situación de fragilidad de la Unión Europea, y las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea en este momento también están siendo vistas con recelo. Las principales economías europeas están en problemas. En el caso de Inglaterra, el Brexit ya está teniendo efectos económicos en la economía. Alemania está experimentando una ralentización también económica. El crecimiento de Italia se estancó, como es el caso también de Francia. E igualmente, como se mencionaba en la mesa anterior, la transición de los países de Europa del Este hacia una economía de mercado ha sido exitosa, salvo el caso de Polonia. Por supuesto que la globalización tuvo un éxito económico en términos macroeconómicos, pero también, como se planteaba en la mesa anterior, eso no se tradujo en mayor igualdad, ¿no?
El paulatino desmantelamiento del estado de bienestar dejó a la intemperie a quienes hasta entonces gozaban de educación asegurada, protección contra el desempleo, pensiones de retiro. La reorganización productiva tecnológica modificaron las condiciones de trabajo, a una situación que afecta especialmente a la gente joven. También el déficit social se tradujo en un déficit democrático, reducida la capacidad de las democracias para dar respuesta a las demandas de la población. Todo lo anterior se ha traducido en un malestar social entre vastos sectores sociales que están viviendo una situación de desestructuración del tejido social, desafiliación política, desconfianza institucional, precariedad económica, incertidumbre, miedo ante el futuro y pesimismo. Lo interesante es que, al menos en el caso francés, este malestar se ha traducido en una vasta creación literaria, novelas, autobiografías, reportajes, etcétera, de una serie de autores que han develado, al menos en el caso francés, el retrato de esta Francia invisible y olvidada por París y por Bruselas, ¿no? Develando, poniendo al descubierto, poniendo en el tapete de la discusión la vida de quienes habitan en las pequeñas ciudades alejadas de la capital, en los pueblos periféricos, en los barrios marginales, y que agraviados y vulnerables han visto liquidados sus trabajos, sus comunidades, sus esperanzas de vida, la pérdida de protección del Estado, la degradación de los servicios sociales, etcétera, y cuya desmoralización los ha llevado a votar por el Frente Nacional. Libros como los antes, libros, no quiero entrar en detalle para no ocupar mucho tiempo, podría mencionar autores como Annie Ernaux, una autora que acaba de ganar un importante premio en Francia, Didier Eribon, Ivan Jablonka, Michel Houellebecq, Nicolas Mathieu, etcétera, han captado los síntomas de este malestar social que llevaron en Francia a las recientes revueltas de los chalecos amarillos. Un periodista comentaba cuando inició la revuelta de los chalecos amarillos que si Macron hubiera leído esta literatura habría entendido por qué la revuelta de los chalecos amarillos, ¿no? Y en esta tesitura, ante la incertidumbre, inseguridad y pesimismo, no es casual este retorno a la búsqueda de hombres fuertes, ¿no? Que prometen seguridad, estabilidad y que son poco afectos a moverse en los laberintos institucionales de la democracia. 3 décadas después de la caída del muro, las esperanzas no se han cumplido. Y lo que se dibuja parece ser una doble vertiente del futuro. Por una parte, la urgencia de inventar este futuro que está trasladando la ciencia ficción al presente a través de la robótica, la impresión 3D, los coches sin chofer, la inteligencia artificial, el Big Data, la computación cuántica, etcétera, que se despliega en un mundo en el que cada 2 años se duplica el conocimiento tecnológico, en el que próximamente el conocimiento se duplicará cada 73 días, en el que las habilidades laborales se vuelven irrelevantes porque los robots saben hacer mejor y más barato y el trabajo, en el que la creación de empleo se dirigirá hacia nuevas actividades que hoy no vislumbramos, en el que estudiantes de primaria se enfrentarán a problemas que todavía no conocemos, y en el que florecen, al menos literariamente, nuevas distopías de sociedades futuras insólitas y indeseables, distopías que están también en series televisivas, Black Mirror, por ejemplo, en novelas como El cuento de la criada, y en películas como Minority Report o Elysium. Esa es una vertiente de futuro en que lo tenemos encima. Y por otra parte, un futuro sombrío. Pero las texturas de la memoria son imposibles, ¿no? La memoria vuelve a aparecer en este futuro de incertidumbre, de miedo precisamente al futuro,
en una obsesión memorialística que recorre al mundo. Y paradójicamente la memoria de la caída del muro también se va desdibujando y perdiendo su carácter de acontecimiento fundacional de un nuevo tiempo histórico. Hoy del muro queda muy poco. Una inscripción en esta frontera, que fue la primera que se cruzó, las generaciones muy jóvenes saben muy poco de la caída del muro y de lo que fue la Guerra Fría, y al mismo tiempo en Europa, después de la Guerra Fría, hubo una reactivación de la memoria cuando por la caída del muro y la apertura de archivos, los países pudieron confrontarse con su propio pasado. Fue el caso de Alemania, fue el caso de Francia, fue el caso de Austria, etcétera, ¿no? Pero también al mismo tiempo que Europa se confrontaba con estas viejas heridas, paulatinamente, lo que decía yo en un comienzo, también la memoria de este pasado ultranacionalista, xenófobo y racista vuelve a recorrer Europa. Todos conocemos los datos del auge de la derecha en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, etcétera, ¿no? Nada más un pequeño dato. En Alemania, donde toda reminiscencia del nazismo puede ser castigada con cárcel, hay 94 diputados de extrema derecha, simpatizantes nazis, en el Parlamento. Y en las últimas elecciones de 1919 para el Parlamento Europeo, realmente la cantidad de votos que por primera vez tenían estos partidos de ultraderecha fue abismante. Pero también, en otra extraña paradoja, en una Europa que desea un cambio profundo frente a esta situación presente tan conflictiva, tan deplorable, y un futuro percibido casi como cataclísmico, hay otra mirada que recorre Europa, la nostalgia. Es decir, la añoranza por un tiempo, un lugar o un hogar perdidos que ha dejado de existir o que quizás no existió nunca. ¿Sí? Una nostalgia que es lamento por un tiempo que se fue, evocación de un lugar que no existe, sentimiento de extrañeza ante un mundo en el que nada parece estar en su lugar. La nostalgia se convierte, ante el cierre de todo escenario utópico, en un imaginario de futuro ubicado en el ayer. ¿Sí? Hay una serie de estudios que documentan esto, ¿no? Cómo los ciudadanos europeos han comenzado a depositar sus esperanzas cada vez más en la nostalgia de un pasado que ofrece de manera idealizada estabilidad social y económica, homogeneidad cultural, perspectivas de trabajo seguras, movilidad social, noción de comunidad, confianza en la política, valores y pertenencia social en la cual reconocerse. Quiero mencionar solo dos estudios, ¿no? Un reportaje publicado a fines del año pasado, basado en una encuesta representativa realizada en julio del 2018 con casi 11.000 ciudadanos europeos en Francia, Alemania, Italia, Polonia y España, revela que 67% de los ciudadanos de la Unión Europea afirman que el mundo solía ser un lugar mejor en el pasado. En Francia, este porcentaje es de 65%. En Alemania, de 77%. En Polonia es el porcentaje más bajo, de 59%, quizás por el éxito económico, ¿no? Por otra parte, otro estudio realizado con un amplio conjunto de ciudadanos en Inglaterra, Francia y Alemania, revela que el 66% de los ciudadanos británicos consideraban que su vida era mejor cuando ellos estaban creciendo. 55% estima que las oportunidades de trabajo eran más accesibles en el trabajo y 71% piensa que sus comunidades se han erosionado en el curso de sus vidas. En el caso francés, 46% opina que hace 50 años la vida era mejor para ellos y 61% afirma que no sienten que el presente sea su hogar. Dame 2 minutos, por favor, ¿sí? En Inglaterra, la nostalgia tiene, junto a esta nostalgia de los años 60 y 70, dos componentes importantes. La nostalgia del papel que jugó Inglaterra en la resistencia contra la Alemania nazi. Esas horas de resistencia lideradas por Churchill, no es casual que Boris Johnson se quiera asemejar
a Winston Churchill y que es una nostalgia que aparece, por ejemplo, en películas como Dunkerque, El discurso del rey, Las horas más oscuras, etc. Pero también hay una nostalgia de la época gloriosa del Imperio Británico, ¿sí? Un imperio que ha marcado la identidad nacional y la historia inglesa, ¿no? Y que, por ejemplo, se expresa en la cultura popular con una serie tan exitosa como Downton Abbey, ¿no? Los días gloriosos del imperio. En el caso francés se produce algo similar, ¿no? Frente a una sensación de declive en un país que ha sido la cuna del espíritu revolucionario, de grandes ideologías políticas, de universidades centenarias, de todo este poder cultural e intelectual que tuvo Francia, hay una sensación de nostalgia también por esos tiempos gloriosos y también una nostalgia por el pasado colonial. La herida de Argelia todavía no se ha cerrado y ese es un elemento al que ha recurrido Marine Le Pen y el Frente Nacional para captar votos, ¿no? En Alemania también, en la Alemania reunificada, hay una nostalgia por parte de quienes eran parte de la República Democrática Alemana por una época de bienestar que ellos sienten, a pesar de los logros económicos, que ya no viven. Y no se diga la nostalgia postcomunista en Rusia, por ejemplo, manifestada en un nuevo culto a Stalin, la recuperación del himno soviético y la añoranza del gran imperio que fue la Unión Soviética. Si quisiéramos condensar los 30 años transcurridos, podríamos decir que si en 1989 se prometió una utopía encauzada hacia el futuro, 30 años después las resonancias del pasado y las resonancias del pasado y la añoranza de tiempos, lugares y hogares ya idos parecen dominar nuestro fracturado presente. Y eso plantea algunas preguntas tentativas, ¿no? ¿Cómo articular perspectivas futuras que nos vuelvan a proporcionar esperanza y no temor? ¿Cómo construir políticas que aminoren las ansiedades del presente y propongan un futuro más seguro? ¿Cómo construir narrativas sensibles al pasado y que sean al mismo tiempo propuestas para un futuro mejor? Creo que son algunos temas que se podrían discutir a la luz de estas reflexiones. Gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Waldman su participación. Además, cabe señalar que este evento ha sido en parte iniciativa suya. Entonces agradecemos mucho esta reflexión donde nos da una visión de la dimensión humana, de los procesos de ida y vuelta dentro de la historia, de cómo anidamos en el pasado, una forma de memoria que a su vez la convertimos en proyecto político con sus contradicciones imbuidas al tiempo. Entonces, agradecemos mucho. Damos la palabra al embajador Jorge Álvarez. Él es titular de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana en la Universidad Nacional. Anteriormente se desempeñó como director general para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomático de carrera desde 1987. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer lo que también otros muy distinguidos participantes en este único, singular espacio de reflexión. Voy a hacer eso, reflexionar desde el quehacer diplomático, de la práctica diplomática. La caída del muro fue una sorpresa, sí, porque aunque no se atisbó claramente al principio, sí fue la conclusión prematura del siglo XX. Aquí ya se ha hecho mención a eso. Pero también la caída tuvo un elemento de estallido con fuerza. Hubo la esperanza de construir un mundo distinto que ya había tenido algunos atisbos anteriores. También en la mesa anterior se señaló, por lo menos para nosotros, en el quehacer diplomático, se vio
y yo voté desde esta universidad cuando la revolución sandinista, y había toda una efervescencia alrededor de posibles cambios de fondo en el sistema internacional. Apareció la esperanza de dejar atrás la Guerra Fría, superar las tensiones y diferencias bipolares entre Estados Unidos y Rusia, que ya los asumíamos, ni nos planteábamos si no eran, claro que lo eran, las potencias mundiales y también sus países en la órbita. Esa idea de que el sistema internacional tenía dos centros gravitacionales y una serie de estados nacionales en su órbita. Se pensó que la hegemonía o el triunfo del capitalismo y el predominio del liberalismo harían que las disputas, que las guerras a gran escala entre los estados desaparecieron. Se pasó de súbito de las legítimas aspiraciones que habíamos escuchado frecuentemente de los esfuerzos de las naciones del tercer mundo, del movimiento de países no alineados, del G77, de que aparecían nuevas economías que hoy acuñamos, las economías emergentes con China a la cabeza, marcaban de que el mundo podía ir en otro derrotero, los cuales después vinieron ciertas expresiones desde el quehacer académico para hablar del fin de las ideologías, apostando también a su momento a la construcción de otras vías. Sin embargo, una vez que poco tiempo después vino la implosión de la URSS, se instaló en el ambiente internacional, en la vida internacional, una incertidumbre, muchas contradicciones, y comenzó a extenderse un creciente malestar sobre los beneficios que se anticipaban, porque vino un elemento evidente al principio, que era que la globalización no era pareja, que se iba a recrudecer y que bien lo hemos constatado de 2008 hasta la fecha. Lo cierto es que a finales del siglo XX sí no se produjo una tercera guerra mundial, sí los esfuerzos de Naciones Unidas prevalecieron y los diplomáticos mexicanos abrazaron el quehacer multilateral con vehemencia y entrega. Ahí yo me fogué, ahí había que estar un poco entre el debate, entre los, digamos, realistas a ultranza y aquellos que quizás pasábamos más bien por idealistas o utopistas. Y bueno, prosiguieron una serie de graves conflictos internacionales. Sí, efectivamente, vino la guerra del Golfo, vino la catastrófica para el espíritu europeo, la guerra de los Balcanes. Y de entonces a la fecha persisten hondas enemistades y graves tensiones en la vida internacional. El flagelo de la guerra continúa destruyendo a pueblos enteros, y no pregúntenle a los sirios. Los fantasmas del genocidio, del holocausto y la destrucción en masa perviven bien entrado el siglo, el nuevo milenio. El miedo se ha venido a sumar nuevamente al malestar de nuestro tiempo. Y hoy el mundo, a 30 años, enfrenta nuevos desafíos más complejos, con mayor urgencia: la crisis climática, la amenaza del terrorismo, las migraciones internacionales vistas desde su condición, digamos, de crisis, los conflictos regionales, las guerras comerciales, y se han ahondado las diferencias y se hace aún todavía más profundo el hiato entre los países ricos y los países pobres. Además, pasó algo que solo después, al menos desde el quehacer diplomático, y es que se trasladó el futuro del Atlántico al Pacífico, o al menos eso se creyó. Los beneficios de la mundialización, el sentido de optimismo, de un imparable progreso,
capitalista ante la retirada del socialismo real no han favorecido en modo alguno a los pueblos por igual. No todos los países han tenido la misma capacidad de aprovechar los avances de esta nueva era posterior a la caída del muro. La desigualdad económica causa estragos a cientos de miles de millones de personas en el mundo. La concentración, como se ha dicho aquí, amenaza, sí, la estabilidad, la sustentabilidad, la propia idea de un destino común. Y no podemos dejar de hacer notar que en tiempos recientes está resultando cada vez más difícil que la comunidad internacional, entre comillas, haga frente en forma conjunta, con un claro sentido de oportunidad, de responsabilidad, mediante negociaciones, a los numerosos desafíos globales, que algunos son viejos y otros los vemos como nuevos, debido a que hay una fragmentación real y hay una proliferación de actores en la que no me voy a detener. Veamos por un momento la Agenda 2030. Sí, es un importantísimo acuerdo, claro que sí. Tenemos en la agenda una suerte de plan maestro de desarrollo para tomar acción del mundo. Pero les quiero decir que pudiera no alcanzar la realización del éxito que la humanidad requiere hoy, a poca distancia de esa. Y esa sensación, esos elementos de cómo se modifica, se trastorna, se disloca el tiempo. Se advierte la falta de voluntad de algunos países que se asumieron vencedores de la Guerra Fría para dar cabida a los legítimos intereses de seguridad, de desarrollo de otros estados. El orden liberal en el mundo no tiene en los tiempos que corren ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido a sus paladines y defensores, sino a sus críticos y detractores. Rusia amaga con una actuación imperial o una suerte de actuación imperial, con un marcado pragmatismo y oportunismo. La Unión Europea, la Unión de los 27 atraviesa por un momento de crisis institucional, de visión, de alcance, de proyección respecto de su rol global, y eso no contribuye al orden internacional deseable en ese anhelo. Por años se ha venido hablando de una arquitectura para la gobernabilidad global, la cual parece ir encaminada hacia el fracaso, en la medida en que se habla de un proyecto de arquitectura de instituciones multilaterales, y el multilateralismo está hoy por los suelos, cuestionado. Rupturas y divergencias hoy marcan y caracterizan el escenario internacional. El meollo de nuestro tiempo, a mi juicio, desde mi quehacer diplomático y académico de reflexión, es cómo aceptar y actuar ahora ante las realidades del curso que tomó la historia, cómo dirimir el devenir del mundo moderno. Parafraseando unas líneas que leía yo en un artículo reciente publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, dedicada a los imperios modernos, sí es posible un mundo mejor, dice Joshua Simon, pero debe construirse sobre los cimientos y no sobre las ruinas del mundo en que vivimos. Las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, las naciones con mayor poderío bélico, militar, económico, también han visto disminuir su predominio ante el surgimiento de nuevos centros de poder militar, económico, capacidad para influir. Si la plena participación de estados como la India, como Turquía, como Japón, habiéndose perdido eso que también es parte de lo que se añora, los parámetros, las mojoneras que daban la confrontación este-oeste, el norte-sur, oriente y occidente, y la irrupción del sur global. Pareciera imposible hoy encontrar vías de solución ante esos desafíos globales, aun si los países poderosos y también las grandes corporaciones pudieran conseguir sus objetivos.
Sigue la intervención militar, la ayuda económica condicionada, las distorsiones del comercio, la quiebra del sistema multilateral de comercio, la subordinación, el endeudamiento de naciones, por lo que pareciera una quimera, esa añoranza, ese anhelo de volver a un mundo previsible, a un mundo donde pudiéramos saber dónde estaban las cosas. Hay una quiebra del esfuerzo colectivo para equilibrar esas diferencias entre el norte y el sur, entre los países desarrollados y en desarrollo, ante los esfuerzos de naciones que buscan legítimamente avanzar hacia estadios más avanzados y hacerlo de manera sustentable, buscando independencia, libertad, justicia. Todo indica, al menos esa es la lectura que hay en el Palais des Nations, en Ginebra, en Nueva York, seguimos atrapados en el dilema de seguridad versus desarrollo. Nunca, ciertamente, fue monolítico el orden posterior a la Guerra Fría, ni terminó por imponerse el liberalismo. Potencias rivales como China y Rusia desafían el incuestionable poderío y supremacía militar de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la locomotora de la economía mundial. Hoy tenemos un mundo con muchos centros de poder, o con varios, en el que algunos países se arrogan posiciones de excepción, de interés preeminente o de ventaja o privilegio frente a las reglas de conducta internacional aceptadas, pretendiendo hacer natural o aceptable que esas reglas de conducta internacional puedan hacerse a un lado, se cuestionen, se seleccionen o se discutan. Las rivalidades externas y la división al interior de los países hace más difícil eso que era una divisa que marcaba un camino: cooperar entre los estados nacionales. Al pretender construir un orden post la caída del muro, post la Guerra Fría, se han socavado también al mismo tiempo las reglas fundamentales de la convivencia internacional. Se quebranta inclusive, ¿quién no le dispara en el Foro de Naciones Unidas a la propia Organización Mundial? Lo acabamos de ver hace unos días. Se regatea la legitimidad de algunos gobiernos, se critican de manera cínica a ciertos regímenes, se promueve el regime change, la remoción de gobiernos, de liderazgos que incomodan, que estorban intereses. Hoy se advierte un imparable, casi inescapable proceso de desinformación, de manipulación, de injerencia en los asuntos internos, no solo de los estados, sino de los individuos. Quien no, que se atenga a su teléfono. En la lucha, digamos, sin cuartel para ser parte de este mundo digital, hay una hipercomunicación que genera también serios problemas para el derecho a la privacidad, para la búsqueda de un mundo mejor. Asimismo, hemos visto en estos 30 años cómo ante la debilidad, el cuestionamiento, la ineficacia de organismos, surgen grupos de países, proliferan mecanismos, coaliciones que cuestionan en los hechos la relevancia, la pertenencia de esos organismos que, mal o bien, pero tienen una vocación universal. Hay una tendencia creciente por parte de numerosos países para apartarse del derecho internacional. Con el extravío, con la retracción de los países más poderosos, hoy los escenarios de conflicto se van en aumento. Si Estados Unidos perdió el GPS, ¿qué duda tenemos que se ha colapsado una vía de solución para el conflicto toral en el Medio Oriente? Asimismo, vemos hoy lo que ha pasado y las secuelas muy recientes de la guerra de Rusia contra Ucrania, la ocupación de Crimea. Entonces, queridos amigos,
no tengo un panorama optimista. Tengo un panorama que cuestiona y que obliga y que reclama efectivamente cómo entender y cómo colocar el mundo. Sí, si nos sirve de tranquilidad, a mí no. Pensar que leímos en México que el cambio que se producía al inicio de los 90 nos obligaba a replantearnos nuestra inserción en el mundo, le apostamos al Tratado de Libre Comercio que ha marcado ese derrotero en nuestras relaciones internacionales. Pero yo no me quedo tranquilo, sigo tan inquieto o más que hace 30 años, cuando yo vi que sí tiraban con pico y pala ese muro, y en 89 yo me preguntaba, ¿a dónde carambas va el mundo? Muchas gracias. Agradecemos mucho al embajador Álvarez su participación. Es interesante en un momento donde nos observamos con estos grandes peligros globales como el cambio climático, como las diferentes formas de recrudecimiento de extremas derechas, como bien lo expresaba la doctora Ballmann también. En el momento en donde más se necesitan los mecanismos de cooperación internacional es cuando se encuentran a sí mismos en una posición de mayor peligro. Entonces, me parece una reflexión muy valiosa, muy interesante. A continuación, cedemos la palabra al doctor José María Calderón. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional. Estudió su maestría en Ciencia Política en la Universidad de Turín. Es profesor titular C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es investigador nacional nivel 2. Ha realizado contribuciones a los campos de la ciencia política, la sociología y los estudios latinoamericanos desde un enfoque multi e interdisciplinario, fomentando la interacción académica de la UNAM con otras universidades e instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo ante todo quisiera agradecer la invitación de la doctora Judith Boxer y de la doctora Hilda Wadman por esta muy importante iniciativa. Muestra muy claramente su sensibilidad, su preocupación, el hecho de traer a colación un acontecimiento que aparece aparentemente relativamente lejano en el tiempo. Está, como acaba justamente de señalar el embajador Jorge Álvarez, algo que nos preocupa y nos toca muy directamente. La caída del muro de Berlín aconteció la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Constituyó el fin de la Guerra Fría, pero también el nacimiento de un nuevo orden mundial de bipolar a unipolar. Fue asimismo el símbolo de una constelación de eventos que habrían de transformar el mundo. Los gobiernos asociados a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se derrumbaron uno tras otro. El 1 de julio del 91 se formalizó en Praga la disolución del llamado Pacto de Varsovia, que poco a poco había perdido a sus adherentes. Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Algunos meses más tarde, en febrero de 92, se firmó el Tratado de Maastricht, con lo que comenzó a configurarse lo que actualmente es la Unión Europea, y donde uno de los cambios inmediatos con su instauración fue la libre circulación de los ciudadanos dentro de los países miembros, actualmente 28. La caída del muro no solo representó el fin de la Segunda Guerra Mundial, o de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, sino una nueva era. El fin de la historia, según el estadounidense Francis Yokohama. Se definió así como una época marcada por el optimismo en los países de Occidente. La liberación de Mandela y el fin del apartheid en Sudáfrica parecían las señales de que las barreras que impedían la expresión de la libertad caerían también irremediablemente. En realidad, la moderna orientación de política económica
inició durante los años 70 y 80 y se aceleró a partir de los 90 de tal manera que la destrucción de la arquitectura trabajosamente construida durante la segunda posguerra, dirigida a alcanzar el pleno empleo como un objetivo prioritario de los países económica y socialmente más avanzados, empezó efectivamente su desmantelamiento. Se procedió así a la liberalización casi total de los movimientos internacionales de capitales, mercancías y personas. Se desreguló el mercado de trabajo a través de sindicatos debilitados, flexibilidad salarial y aumento de los salarios reales inferiores al aumento de la productividad del trabajo. Las empresas públicas, industriales, de servicios y bancarias se privatizaron. La banca central se autonomizó del gobierno y asumió como objetivo exclusivo la lucha contra la inflación. Se redimensionó a la baja al Estado social. Los sistemas impositivos perdieron su carácter progresivo, privilegiando a los grandes capitales, hecho que fomentó la concentración de los mismos y la formación de quizás una nueva etapa del capitalismo, la cleptocracia. Los presupuestos del Estado deberían permitir surplus y no déficit. La política industrial degeneró en una genérica asistencia financiera a las empresas. Me parece importante recordar que los pilares que sostienen el edificio de la política económica son los mismos que regulan las relaciones de una nación con el resto del mundo, a través de la definición del grado de movilidad internacional de los capitales, las mercancías y el trabajo, y el régimen de intercambio, los que regulan las relaciones entre el Estado y el mercado, a través de las políticas monetaria y presupuestaria, y la acción de la empresa pública, así como las que regulan las relaciones entre capitalistas y trabajadores a través de las instituciones del mercado de trabajo. Este conjunto de relaciones están íntimamente articuladas e interrelacionadas. Un cambio en algunas de estas variables tiene precisas implicaciones sobre el comportamiento de las demás. No olvidar, por otro lado, que la presencia de la Unión Soviética actuaba como una poderosa contraparte frente a las potencias capitalistas de Occidente y sobre todo frente a la nación que las lideraba, Estados Unidos. Su derrumbe implicó una derrota de amplio espectro sobre el frente internacional de los trabajadores asalariados y sus formas de organización, sindicatos y partidos. En este contexto, a partir del 94, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TLC, de México, Estados Unidos y Canadá, comenzó a marcar la pauta de manera drástica en la economía nacional, nuestra economía, y se expuso como modelo para el resto de América Latina. Sin embargo, no obstante el aparente optimismo que generó el derrumbe del muro de Berlín, comenzó a surgir el rostro de una nueva era que parecía diferente. La guerra de Bosnia fue una muestra del resurgimiento de conflictos opacados o contenidos por la Guerra Fría. En 1996, el Talibán asumió el poder en Afganistán y con ello se evidenció que el fin de las ideologías no había traído el fin de los conflictos o los fundamentalismos de pensamiento único. El Talibán representó el ejemplo más potente del fundamentalismo islámico en ascenso. Al mismo tiempo se fortalecieron otros grupos integristas de todo el mundo islámico que, aunque con diferentes proyectos, compartían el rechazo a los valores de Occidente. Mientras tanto, en América Latina, comenzaba a haber expresiones de descontento y abierta oposición con las reformas económicas desde los inicios de los años 90. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela y desde los inicios de su campaña abogó por un frente latinoamericano en oposición a las políticas promovidas por Washington en el subcontinente. Los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 impactaron al mundo y abrieron paso a los intentos por generar una nueva transición de la era del mercado a la era de la seguridad, pero esta vez desde la perspectiva de Washington. No era el comunismo soviético, sino el fundamentalismo islámico. Estados Unidos respondió a estos ataques promoviendo la guerra contra el terrorismo e invadiendo a Afganistán para deponer al Talibán.
En el marco de la guerra contra el terror, Estados Unidos invadió Irak en 2003. La guerra de Estados Unidos y sus aliados fue criticada, pues nunca se localizaron las armas de destrucción masiva que sirvieron de justificación para la ocupación de Irak. En 2006, el presidente Barack Obama inició un plan de repliegue de sus tropas. En América Latina, en la década de 2000 se fortaleció un eje de izquierda, bien definido reformista o progresista, principalmente en las naciones de Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, en las de la región andina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y en la sudamericana, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en oposición a la política estadounidense. 20 años después de la caída del muro de Berlín, los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua propugnaron por un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI. Posiciones cercanas a este grupo serán enarboladas por los presidentes Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina, Michelle Bachelet de Chile y Tabaré Vázquez y José Mujica de Uruguay. Todos encontrarán un punto de convergencia en llevar adelante una nueva integración latinoamericana a través de la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y la creación de instituciones latinoamericanas a favor del desarrollo, como la Banca del Sur y el Fondo del Sur. Estas políticas serán el resultado del aumento de los precios de las materias primas 2000-2013 en el mercado mundial, como consecuencia de la expansión económica de China y su demanda de productos agroindustriales, minerales industriales e hidrocarburos, mismos que gracias al aumento de los ingresos públicos hicieron posible un mejoramiento en la distribución de los ingresos. A partir de 2013, se constata una reducción de los precios de las commodities en el mercado mundial, produciendo una flexión hacia abajo de las desigualdades sociales en la región y un reagrupamiento de las posiciones conservadoras y reaccionarias en Argentina, Brasil y Ecuador. Por el contrario, México, que había mantenido posiciones claramente neoliberales y los recursos obtenidos gracias al aumento de los precios de los hidrocarburos se dispersaron en el gasto corriente de la administración pública y entre los sectores privilegiados del sector público y de la iniciativa privada, en una decisión electoral inédita, apuesta a partir de 2018 por una gestión distinta de la economía, con una clara reorientación social en un país caracterizado por, quizá, los más grandes desequilibrios sociales de la región. Concluyo. La caída del muro de Berlín es un hito histórico que define la historia de los últimos 20 años e impacta nuestra imaginación por ser el punto de división entre los dos grandes sistemas económico-políticos que definen el siglo XX. No es, sin embargo, el único muro. Hay muchos más. A la caída de la llamada cortina de hierro, se encontraban en el mundo 15 muros. Pero hoy, por las diferentes guerras y conflictos que han aumentado los fenómenos migratorios, han hecho que las fronteras se llenen de muros, y no solo de concreto o de alambre de púas, sino tecnológicos con videocámaras y drones que vigilan todos los límites geográficos. México y Estados Unidos quizá comparten la frontera más grande del planeta. Y allí, Donald Trump pretende construir un muro de más de 3,000 kilómetros. En realidad, existen 1,000 kilómetros y Trump pretende agregar 1,600, añadiendo un foso paralelo lleno de caimanes, cocodrilos y víboras. No es, empero, el único. Está el caso del Sáhara Occidental, que cuenta con un muro de más de 2,720 kilómetros que empezó a construir Marruecos en 1980 con el fin de prevenir acciones militares y proteger sus riquezas pesqueras y yacimientos de fosfato. Entre India y Bangladesh hay otro muro con consecuencias fatales. Las cifras más conservadoras dicen que al menos cada año mueren 1,000 personas que intentan pasar ilegalmente. Pero lo mismo pasa entre Botswana y Zimbabue, Hungría y Croacia, y obviamente el Mediterráneo, que se alza como un muro de agua entre Europa y África. Israel y Cisjordania también se encuentran divididos por 723 kilómetros de zona que separa a la comunidad palestina. Se hizo con el fin de la seguridad, según Israel.
El 85% de la ruta del muro corre a través de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. En la mayor parte está compuesta por una valla electrónica cerca de púas y alambres y cuenta con un régimen complejo de obstáculos administrativos, físicos y legales. En Corea existe la frontera intercoreana, que protege el límite territorial entre la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, y la República de Corea, Corea del Sur, creada en 1953. Tiene una longitud de 238 kilómetros y 4 kilómetros de ancho. La zona estuvo considerada un sitio neutral hasta el incidente del asesinato con el hacha de 1976, cuando 2 soldados estadounidenses que acompañaban a unos obreros encargados de talar un árbol en la zona desmilitarizada fueron abatidos por militares norcoreanos. Las 2 Coreas siguen técnicamente en guerra, pues no se ha firmado oficialmente ningún tratado de paz. Grecia inauguró en 2012 un muro para frenar la inmigración. Este muro, de solo 12 kilómetros en la unión al territorio turco, se agrega a los 194 kilómetros divididos naturalmente por el río Ebros. A raíz de esto, Bulgaria empezó a tener la llegada de inmigrantes y refugiados, por lo que las autoridades decidieron levantar un muro también de 23 kilómetros de largo, con 3 metros de altura en la frontera con Turquía. La mayoría se encuentra de estos muros entre países vecinos con diferencias políticas, económicas, sociales, o por la crisis que genera la migración por su tránsito de un lado a otro, donde los líderes pretenden frenar este tipo de problemas de manera radical con los levantamientos de diques artificiales. Pero también en Sudamérica en América Latina no nos quedamos atrás. Hay muros para dividir a las clases sociales o barrios, como en Brasil, donde una estructura de 11 kilómetros colocada en el sur del Río de Janeiro se erigió sobre pretexto de detener la deforestación de los bosques atlánticos que cubrían los cerros cariocas y que el crecimiento de las favelas amenazaban con su extinción. En Lima, Perú, se encuentra el Muro de la Vergüenza. Tiene 10 kilómetros de largo y separa una de las urbanizaciones más ricas de la ciudad de las zonas más pobres. Los muros representan una fractura importante entre ricos y pobres, una fractura norte-sur. Un muro cuesta muy caro para las finanzas públicas. Por ejemplo, se calcula que el Beautiful Wall de Trump costará por lo bajo alrededor de $12,000 millones. Pero hay muros más ignominiosos que la xenofobia de Trump y sus congéneres, que erigen entre naciones, y estos son los muros invisibles que bloquean la movilidad de las mujeres, los indígenas, los pobres, los migrantes. Son los muros que impone la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad socioeconómica, la desesperación por no saber y poder escapar de su propia condición, los muros que impone la ignorancia. Muchísimas gracias al doctor Calderón. Sin duda es una muy buena participación, ver cómo se transforma la lógica del optimismo en una constitución de seguridad, cómo aquello que significaba esperanza en determinado momento se convierte en formas de contención, y cómo aquello que solía ser el miedo hacia un peligro global se transforma en un miedo hacia nosotros. Creo que es un mensaje muy fuerte, muy importante, y que vale la pena para reflexionar. A continuación, me gustaría dar la palabra a Adán García Fajardo. Él es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, internacionalista con doble área de especialización en Derecho y Política Internacionales y Comercio por la misma institución. Es profesor de la Cátedra de Derecho y Política Internacional del Taller de Investigación Social desde enero de 2012. Su área de especialidad e investigación es seguridad y gobernabilidad a través de política y derechos internacionales. De 2014 también labora en el Museo Memoria y Tolerancia como su director académico. Le damos la palabra.
Buenos días a los que van despertando, buenas tardes a los que ya están despiertos. Voy a quebrar un poco las formas académicas, con perdón de la mesa. En primer lugar, me dijeron que tengo 15 minutos, así que en pos de la transparencia y para no tener otros datos, pongo mi cronómetro. Concuerdo muchísimo con lo que dijo el doctor Calderón. De hecho, no estoy viendo lo mismo que ahí está. Me gustaría, si les parece bien y si ustedes me dan permiso, hablar con ustedes, más que exponer directamente desde un texto que tengo escrito y que está preparado en realidad para una revista, no para un diálogo o para una presentación. Quiero también decirles que esta ponencia en realidad no cumple quizá con la tarea que fue encomendada, que lo que hace es mostrar los muchos muros y el desencanto y la desesperanza de los jóvenes, que el mundo en el que vivimos ha levantado estos muros por ignorancia y por miedo, porque necesitan los estados y los poderes fácticos de ellos cuando nos falla en reconocer que nos parecemos tanto y que el espacio tiene un nivel tal que podemos transitar a pie los puentes que en otros tiempos ya tejimos, y porque se niega el que los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. La generación de la que yo formo parte, y me parece que ustedes también, aunque quizás sean un poco más jóvenes que yo, no tiene memoria del muro de Berlín, y si la tienes, corta o pequeña. Dicho de otra forma, hemos vivido en un mundo sin donde el sistema bipolar y el de los tres mundos se diluye. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareció y quedó como heredera Rusia, pero con ella se fue el segundo mundo. Los Estados Unidos de América, que en la administración de Obama pensaban en recuperar su rol global y también ser Globocop, hoy, en el 2007, tiene una política ejecutiva que divide, separa y olvida la necesidad que tienen de los otros para construirse y sobrevivir. Los no alineados, el tercer mundo que estaba disidente de una y otra potencia, está desdibujado. Nuestro mundo actual, con potencias no todas estatales, con pesos específicos, multipolar, aprendiendo una nueva forma de verse a sí mismo, puede decirse que comenzó el 9 de noviembre de 1989, algo que ya citaron todos nuestros compañeros de mesa. Así, llegamos a los primeros 30 años de este siglo, que empezó justamente en ese momento. Perdón. El mundo es mi conciencia. Es muy fuerte, ¿eh? El mundo de hace 30 años está hoy por morir. El Estado-Nación como lo conocemos, el individuo y las empresas son instituciones que en realidad ya no se corresponden con el mundo en el que nacieron. Ustedes quizá ubican la caravana del 2018 y los migrantes. Piensen en el cambio climático, la sequía, las inundaciones, las hambrunas y superpónganla a las imaginarias líneas que dividen los territorios que llamamos estados. Eso implica que tenemos que reconocer que las mareas humanas desconocen muros, desconocen vallas y a veces también desconocen balas. Las industrias extractivas, que son algo completamente común, están destruyendo junto con nosotros como consumidores la tierra, el aire, el agua y hasta los seres humanos. Como algunos datos importantes, 50% de la población del mundo vive con escasez de agua un mes al año. 3.100 millones de personas beben agua contaminada. De 50 años al día de hoy, 50% de la población animal ha desaparecido y 20% de la Amazonas se ha deforestado. Cada vez es menor la posibilidad de lazos familiares, comunitarios, culturales positivos, constructivos y enaltecedores. Hoy en México, ustedes lo saben y yo también, un niño cambia su vida entera como trabajador, primero por pertenecer y luego por estar protegido por un cártel. Después, por 5 años de vida rápida cuando bien le va antes de morir. Somos nada para nadie, como diría en un documental homónimo Gabriel Dombeck. Pero la realidad del niño sicario es una realidad que también para el sistema somos nadie. Carecemos de una historia personal y somos datos apilados, fechas de nacimiento, padecimientos, gustos y disgustos, medicinas recetadas, alimentos comidos e instagrameados, tiendas visitadas donde compramos nuestras marcas favoritas, cantantes escuchados. No hay una historia narrativa en quienes somos. Si pueden ir a su celular y fijarse en su página de Facebook o la de su Instagram o la de la empresa o la institución a la que pertenecen, esto vale para cualquier red social. Ninguna página cuenta una historia, sino una inmediatez que pierde significado conforme pasa el tiempo.
A los seres humanos se nos transforma en likes y luego se nos ofrece un mercado digital del que existen pocas posibilidades de escape, que se ha vuelto a tomar decisiones y que no sabemos cómo o a quién controla. En el mundo de hoy, somos nada para nadie. Solo como un dato severísimo, Axiom, una de las empresas más relevantes en términos de Big Data, clasifica a las personas por nivel de ingresos y actividades. A las personas más pobres les llama waste, basura, desecho. Esto se entiende solamente para quienes habitan el sistema y en quien el sistema habita. Psicopolítica, le llamó Byung-Chul Han, de alguna manera como una trascendencia de la biopolítica. Para los otros, a los que el sistema uno puede controlar, sujetos, súbditos A y del Estado, opera la biopolítica. Los incendios en el Amazonas, el registro civil, los hospitales y sí, el lugar donde estamos sentados, la escuela son parte de esto. Los seres humanos somos dados a construir realidades que nos permiten establecer relaciones de convivencia, en las que un paso importante para ello serían los contratos sociales y las pertenencias a grupos. En la siguiente sección lo que les propongo es un esbozo de la construcción del cierre social y de inclusión-exclusión. El conflicto parece ser una constante histórica debido a problemas agravados entre facciones, miedos y deseos como dimensiones subjetivas y necesidad de supervivencia y de prevalencia como dimensiones objetivas. Los hombres y las sociedades definen enemigos y aliados, y si se encuentra con un enemigo externo se le acusa de hostil y dañino, como otro, del que hay que tener cuidado y en contra del cual hay que estar preparado. Si es un enemigo interno, es un transgresor a la normalidad y debe ser reprendido y castigado con la idea de que sus conductas subversivas y desviadas nadie las respeta. De esta manera el criminal es el desviado, al que no queremos como alguien cuyo conjunto de valores y decisiones se repite y se ha visto. Por lo tanto se le revisa, se le enjuicia y después se le retira de la sociedad, y se le guarda en un sitio para la readaptación social. Nada más mentiroso que esto. Pero por otro lado están los hostiles, los enemigos externos. Aquellos a los que se les aniquila, se les abate, se les desaparece, se los mata, se los extermina y un sinfín de acciones más, todos destinados al borramiento de su existencia. Pero ¿qué pasa con los otros que son necesarios para que el sistema continúe su existencia? Se les minimiza, se les invisibiliza y se les domina en un proceso en el cual los que ejercen el poder les limitan las posibilidades de desarrollo. Estos son muros. Estas operaciones se realizan de manera sencilla y constante, en pequeño a veces y otras a gran escala. Cuando un grupo social se permite y facilita la relación entre jóvenes, por ejemplo, con miras de una relación fraterna o de amistad, cuando se les inscribe en escuelas privadas de cierta reputación, cuando se les impulsa cierto deporte de élite, cuando se les comparte un conjunto de valores y visiones, lo que se está haciendo es mantener un cierre social y un capital social. La idea es que puede haber una decisión repetida de quién es amigo y aliado, y por lo tanto de manutención o crecimiento del círculo social que se considera adecuado. Por otro lado, en el mismo grupo social, la separación de los que no se consideran iguales en dignidad y derechos, el uso de apodos despectivos, la disminución o invalidación de grupos considerados extraños o hostiles, junto con la transmisión de estereotipos y prejuicios y finalmente la violencia sobre lo diferente, es parte de una construcción del nos-otros que deviene muchas veces en hostiles o enemigos, una decisión que también se toma de manera social. Primero, separamos, después minimizamos y después violentamos. Así, el inmigrante, la persona discapacitada, les heterodisidentes y hasta las mujeres, lo femenino, han tenido que enfrentar y enfrentan, todos lo sabemos mejor que bien, el ser los excluidos, el ser los otros. Los que se parecen a nosotros pero no son nosotros, sino los otros. Quienes toman las decisiones para las minorías con mayor acceso a los bienes y servicios rara vez se sienten pertenencia a estos. Su lealtad es inamovible, pero si en los hechos lo son, en su identidad la pertenencia a nosotros es muchas veces más importante. Y quebrar estas estructuras muchas veces necesita una protesta recalcitrante para visibilizar los problemas de quienes no pertenecen, pues están en los límites de la justicia detrás de los muros. Quiero tomar 3 ejemplos para compartirles esta visión de los muros. La interrupción legal del embarazo, la permeabilidad social y la discapacidad, algo con lo que concluye un poco el doctor Calderón. Al día de hoy el aborto sigue siendo un delito en todo México. En el Código Penal Federal está establecido en el artículo 329. Es un muro político y es un muro legal, pero particularmente es un muro para las mujeres en situación de pobreza y no educadas. Quizá podemos celebrar las 2 entidades federativas donde se ha despenalizado, pero en realidad lo único que hicieron fue abrir una ventana de 12 días para la interrupción legal del embarazo. Para una buena parte de los médicos y del personal de salud y las autoridades, el aborto sigue siendo inmoral y lo piensan como ilegal y actúan bajo este supuesto. Lo que hacen es dilatarlo, es denegarlo,
De acuerdo al GIR, el Grupo de Información de Reproducción Asistida, los servidores públicos suelen entorpecer o denegar una interrupción. Además, revictimizan a las peticionarias y violan sus derechos humanos al maniobrar, manipular y ejercer presión psicológica para evitarla. En México se cometen 600,000 delitos sexuales cada año. 9 de cada 10 víctimas son mujeres. 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años. De manera alarmante, el lugar en el que las mujeres más seguras deberían estar suele ser el lugar donde se producen la mitad de los delitos sexuales, y 60% de las veces sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas. Cada día en el país se realizan más de 1,640 denuncias de delitos sexuales, pero lo más preocupante es que esta elevada cifra representa solamente el 10%. Por otro lado, en lo económico, practicarse una ILE en México resulta mayor a un mes de salario mínimo para 4 de los 5 quintiles de las mujeres. Los ingresos necesarios para poder realizarlo hacen que no se tengan disponibles estos recursos. De los 32 estados donde es legal, la Ciudad de México tiene ya 12 años con un servicio y seguimiento. 5 minutos, tenemos los mismos datos. De los 32 estados donde es legal, la Ciudad de México tiene ya 12 años con un servicio de seguimiento de este derecho y necesidad. Por esta razón, casi el 70% de los ILES han sido para mujeres de la Ciudad de México, 30.45 para personas fuera de esta entidad federativa y 60 para extranjeras. Resulta interesante que 13.4 años de educación es la que tienen las mujeres que vienen de fuera contra 11.1 años de educación las que tienen las mujeres de la Ciudad de México. Uno de los mandatos patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres y su quehacer es el límite que impone el proceso y la gestación. Las mujeres con mayores posibilidades de acceso a la información y recursos económicos pueden evitar este mandato o tomarlo como una opción, bien haciendo uso de la educación sexual, de biotecnologías como la pastilla anticonceptiva o la ILE. No obstante, dada la incidencia de violencia sexual en el país y su crecimiento, la falta de educación sexual en los sistemas de educación pública, el acceso restringido a métodos anticonceptivos que se adaptan a realidades amplias y la continuidad de la muerte de mujeres por abortos practicados en la clandestinidad, la falta de acceso al ILE es un muro invisible. Y a sabiendas de la impopularidad de lo que voy a decir, la maternidad como mandato patriarcal también. Otro muro que conocemos bien es el de la permeabilidad social, como un muro horizontal. En México es remotamente posible, pero en el mejor de los casos es así. En el caso regular es virtualmente imposible. En un estudio realizado por el Colegio de México, un joven cuyos padres estaban a los 14 años en el primero de 5 quintiles, tiene solamente 2.1% de posibilidades de llegar al quinto quintil, pero tiene alrededor de más de 76% de posibilidades de mantenerse siempre en los primeros 2 quintiles. Un dato más humano es el siguiente. Alrededor de 23.4% de personas viven en la pobreza, que incluye la alimentaria. Pero casi 3 de cada 10 niños en México se despiertan con hambre y se van a dormir con hambre. Cuando decimos que la pobreza se hereda, no tiene solamente que ver con el ingreso, sino también con las condiciones en las que ese niño ha crecido. ¿Por qué? Porque sin comida no puede aprovechar la educación. Sin comida no se desarrolla físicamente de forma completa. Y entonces ese niño tampoco tiene acceso a las posibles oportunidades laborales ni a otros servicios. El color en México se convierte en un estigma que se debe llevar a la vista de todos y se vuelve el baremo a través del cual se permite la permeabilidad. Esta es la evidencia a través del latinobarómetro y las escalas de piel de un proyecto que se llama Perla de Eduardo Telles, de cómo andamos. Madre mía, ya se me fue el tiempo. Es un verdugo. En realidad, la permeabilidad social no tiene que ver con la inteligencia o la capacidad de las personas, sino con el hecho de que históricamente la discriminación y el racismo contribuyen a la reproducción y persistencia de las desigualdades sociales en nuestros países. No puedo ampliarme, pero quisiera también tocar rápidamente el tema de las barreras para las personas con discapacidad. Los muros que ellos enfrentan sí son muros sólidos o concretos o fácticos. Pero la discapacidad no existe a menos que nuestro desafecto, esa diferencia que reta, limitemos a aquel que la aporta. ¿Por qué? Porque si nos atrevemos a estar en los zapatos del otro, si nos atrevemos un día a utilizar una silla de ruedas, a cerrar los ojos y a enfrentarnos al mundo o cancelar nuestro sentido del oído,
vamos a darnos cuenta que este mundo sí puede ser hecho para los otros, pero que implica una desafección hacia ese que es diferente, el que las discapacidades sigan existiendo. El mundo ha cambiado y con ello las reglas del juego también. Voy a ir rapidísimo en este cierre, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. El mundo en el que yo nací, el mundo en el que mis compañeros de mesa nacieron, no es el mismo mundo en el que hoy vivimos. La biopolítica podría haber explicado muy bien a partir del siglo XVII y hasta finales del siglo XX lo que sucedía en términos de una sociedad de disciplina. Pero hoy vivimos en una sociedad del rendimiento. Se nos impulsa. El Estado nos permite ser por su gracia libres, pero también nos hace tener que ser libres. La dominación ya no es a partir de un otro que nos la ejerce. Somos nosotros mismos los responsables de un proyecto de vida, de un desarrollo. Y entonces el dominador no está fuera, está dentro de nosotros. Esa sociedad del rendimiento lo que genera es un estar siempre ocupado, un estar siempre en un proyecto, un estar siempre en un posible desarrollo. Para el individuo del siglo XXI ha traído consigo la superación de una sociedad disciplinaria y vive en una sociedad del rendimiento. De los gimnasios, de las torres de oficinas, de los aeropuertos, de los shopping malls, de los laboratorios genéticos, de la comida más fotografiable e híbrida. Los desviados en esta sociedad, a los que se busca no ver surgir, no son los criminales o locos, son los depresivos y los fracasados, un mal que aquejará y aqueja a mi generación y a la suya. El inconsciente de la época es maximizar la producción. Pasamos del deber al poder. El deber tiene un límite, un hartazgo, un agotamiento. El poder como posibilidad, sí se puede, porque siempre se puede más, no. Las generaciones actuales están viviendo un problema severo, el desenlace de una larga enfermedad o un comportamiento humano que se ha acentuado en los últimos años. La razón por la que nos estudian como generaciones no es porque es una problematización social o para entendernos, es porque nos quieren sujetos como consumidores. Sí es complicado, pues somos las primeras generaciones sujetas totalmente a la sociedad del rendimiento. Sabemos que una decisión errada conlleva costos económicos, temporales y de reputación. Las generaciones millennials y centennial o Z tienen muchísimas más opciones que las que tenían la generación de los baby boomers o la generación X. Pero, a pesar de que todos nos molesten y nos digan que no somos lo suficientemente grandiosos como fueron los baby boomers o como son la generación X, algo de lo que a mí me llama muchísimo la atención y con una de las dos conclusiones que les voy a presentar es la siguiente. La desesperanza, la frustración, el sujeto de rendimiento siempre más, siempre sí se puede, siempre un nuevo proyecto, trae aparejada muchas veces la frustración. Viene de un sistema que nos endeuda y nos disminuye, que nos devalúa, que nos llama centennials o millennials como una cuestión peyorativa. Pero muchas otras veces somos lo contrario y entonces nos cambian el apelativo por los jóvenes. Nos la cambian cuando hay incapacidad de los adultos de reaccionar, cuando los jóvenes se vuelven los que toman las decisiones, cuando evitan desaprender la impotencia, a quebrar la indiferencia, cuando movilizamos las pulsiones de adaptación, flexibilidad, liderazgo y planificación ante los vacíos de lo adulto y de lo viejo. Recuerdo en 2008 en las inundaciones en Tabasco y cómo los voluntarios y la gente en territorio no fueron aquellos que podían tener el dinero o los medios para hacerlo, sino jóvenes que desprendidos de la estructura que podían tener el dinero o los medios para hacerlo, sino jóvenes que desprendidos de la estructura escuela se reunieron para colectar y construir, para tejer redes. Recuerdo el sismo del 2017, recuerdo los secuestros en el metro en el 2018, recuerdo las protestas por los feminicidios en el 2019. No había los respetables de siempre ahí. Por el contrario, les vi contrapuestos a mirar la realidad y abordarla para cambiarla. Es cierto también que viene aparejada gran tristeza cuando no tenemos una conclusión al problema que construya en lo que nosotros creímos. Y sí, eso decanta en gran frustración. Separar, dividir, compartimentar no sirven cuando vivimos en un sistema cerrado y único como el planeta Tierra. Ahí voy, un minuto. En cierta medida, los puentes son lo contrario a los muros. Los muros son la construcción de la distinción de una manera física, en topos que pueden ser transitados de manera sencilla. Son la muestra de evitar una hibridación y una modificación identitaria. Son el recordatorio de un sitio autoimpuesto y peligroso que reta la pureza, y quienes se pretenden puros no pueden sino perecer en la autarquía. La heterogeneidad le otorga fuerza al espíritu.
podría decirse en una forzada lectura el de Hegel. Pero ¿cómo rompemos los muros o cómo buscamos la conexión? Hoy es imperativo construir puentes para aquellos que quieran sobrevivir, porque no podemos mover en el vacío la construcción de una nueva realidad más humana. Hay que protestar contra el sistema y contra los muros, para derruirlos, y donde no se puede construir los puentes para trascenderlos, No hay un camino ya trazado, pero la tenacidad de las generaciones que hoy dan fe de que otro mundo es posible, su adaptación, flexibilidad, liderazgo y planificación, su uso de lo digital nativo y poder comprender el pasado son las más fuertes posibilidades que tenemos si queremos que nuestro mundo, el de los seres humanos, pueda continuar. Les cuento. Agradecemos al maestro García. Yo creo que es también una reflexión muy interesante. Ayer Achille Mbembe, que nos acompañaba aquí en la universidad, mencionaba cómo los cuerpos se convertían en fronteras por la forma en que se iba constituyendo las formas xenófobas de biopolítica y cómo era imposible para ciertos cuerpos, para ciertas formas, ciertos contextos avanzar, moverse. Es interesante verlo y pensarlo los cuerpos como muros también, como formas en donde nosotros mismos no permitimos el movimiento y nos autodetenemos. Entonces creo que también es interesante esta vertiente. Por último, me gustaría ceder la palabra al doctor Jorge Lumbreras. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad, profesor adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, con las líneas de investigación en la reforma del Estado en México, seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, filosofía y epistemología de la comunicación humana y políticas sociales en México. Es asesor experto en temas de seguridad nacional. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Judy Boxer por la invitación, igualmente a la doctora Gilda Palman por estar aquí con ustedes y permitirme exponer un tema relativo a el desarrollo de ciertas estructuras en el curso de la modernidad occidental europea y después en las modernidades en el mundo. Y básicamente este título es muy sugerente: 30 años de la caída del muro, esperanzas y desencantos. Es atractivo porque es un desafío intelectual, pero sobre todo porque nos remite a un referente que para algunos es fundacional del siglo XXI. Algunos ponderan que en realidad el cambio que se genera con la caída del muro de Berlín, la independencia de las repúblicas bálticas y con el inicio de la desintegración de la Unión Soviética, va a dar forma a un nuevo mundo. Déjenme contarles que cuando yo iba a la secundaria, me enseñaban que en el libro de historia que el mundo estaba dividido en dos, que existía la bipolaridad, la carrera armamentista y el peligro nuclear. Cuando llegué a la universidad, aún se hablaba de esto y leíamos cosas de Erich Fromm como Si podrá sobrevivir el hombre. Y aquí en estos auditorios nos hablaban de la carrera armamentista y nos decían que el complejo industrial militar pues era parte o la fuente de de muchos de los descubrimientos y de las cosas que utilizábamos en la vida cotidiana. Y yo tenía su edad y escuchaba aquí a maestros como ustedes, con quien celebro estar en esta mesa y lo agradezco por la distinción, y nos explicaban esto: si hay un complejo industrial militar vinculado al modelo de creación de riqueza, la industrialización, es parte del modo de dominación actual, de la lucha este-oeste. El mundo ha estado en peligro varias veces y nos hablaban de la crisis de los misiles en Cuba, donde pues fue una situación muy compleja a nivel internacional. Y entonces así fuimos creados, educados, formados, y en el mundo, entre el mundo socialista y el mundo capitalista, y entre el mundo libre y el mundo no libre, y entre el este y el oeste, y teníamos una gran influencia también del paradigma marxista de la escuela de Múnich, Budapest, Frankfurt. Y un día, poquito antes de noviembre del
de la caída del muro del 89, un alto funcionario de Alemania del Este decía que el muro iba a seguir ahí 40 años más. ¿Recuerda, maestra? Pues a los 30 días se cayó, ¿no? Y esa caída del muro fue una caída simbólica de toda una era del chantaje nuclear, de la carrera armamentista, de grandes recursos públicos destinados a construir grandes arsenales nucleares. Déjenme decirles que en la década de los 80 había estudios que probaban que el mundo se podía destruir 40 veces con el arsenal nuclear disponible. 40 veces. Con una vez bastaba, pero los humanos lo hicimos bien y decidimos reunir lo suficiente para destruirlo 40 veces. En ese marco, cuando cae el muro de Berlín, pues aparece una narrativa a nivel global muy interesante que nos habla de paz, de acuerdos multilaterales, de racionalidad, de una nueva geoestrategia, de acuerdos de desarme, de acuerdos de no proliferación de armas nucleares, que fueron muy celebrados, la era Gorbachov, ¿no? Y nos hablaban de la globalización, la regionalización, la interdependencia, y aparecieron debates inusitados que mucho les ocupamos horas, días y años, el debate modernidad, posmodernidad, el fin de las ideologías con Daniel Bell, el fin de la historia con Fukuyama, la hipermodernidad, la neomodernidad. No saben ustedes a cuántas cosas les pusimos idad, ¿no? Entonces, había grandes promesas que articulaban, que daban sentido, y se hablaba de un mundo distinto, donde pudiera haber libertades, se da lo que de manera elegante se dice una universalización del discurso de la democracia liberal, nomás que ya no lo voy a decir así porque si no, ¿no? Entonces, derechos humanos, libertades, mercados, y esto era inusitado, llegaba de repente una oferta mediática que no conocíamos, películas, films, una gran apertura, un modelo de vida distinto, por cierto, muy costoso, ¿no? Nuevos referentes culturales, el triunfo de lo que se llamó la lógica cultural del capitalismo tardío, mejor conocido como posmodernidad. Todo esto era grandes promesas. El mundo caminaba hacia los procesos de democratización, técnica, instrumental y electoral, pero caminaba para allá, ¿no? Los transicionistas se pusieron de moda, cómo transitamos a la democracia, ¿no? En fin, ahí fue la cosa. Solamente que al poco tiempo, nuestros profesores en esta facultad planteamos que algo no estaba funcionando muy bien, porque hablaban de globalización, sí, pero solamente en las comunicaciones y los capitales. Nos hablaban de interdependencia, pero había nuevas formas de dependencia, en los medicamentos, en los alimentos, en las patentes, la propiedad intelectual. Nos hablaban de regionalización y lo que veíamos era surgir bloques económicos. Y empezamos a ver que los que impulsaron estas grandes políticas de trasladar lo público estatal a lo público privado, empezaron a escribir cosas como ¿en qué nos equivocamos? Y de repente el Banco Mundial, por ahí principios del 2000, publica que el mundo no había conocido niveles de desigualdad como los que se estaban registrando. De repente ves al Banco Interamericano de Desarrollo decir que algo no está funcionando bien con el modelo global en su capacidad de incluir a muchos al desarrollo. Sin embargo, la agenda de derechos humanos, la agenda de la globalización, de la regionalización, de un mundo distinto, seguía y seguía y seguía, impulsada desde los grandes centros de poder internacional. Y entonces, en ese ínter, países centrales dijeron, oye, pues ya no va a haber guerra, ¿ahora qué hacemos? Entonces dijeron, hay una nueva agenda de seguridad nacional que ya no es el conflicto tradicional, interior o exterior, sino que tenemos una agenda de seguridad nacional, con amenazas difusas, también se le llamó.
Y ahí apareció el ciberterrorismo, el terrorismo, aparece también el tema de las pandemias, la delincuencia organizada transnacional, en fin, todo lo que ustedes han oído en las noticias, ahí está. El tema del agua, del medio ambiente, una agenda global compartida. Se empezó a hablar de seguridad humana como una gran visión, una iniciativa de las Naciones Unidas para darle viabilidad y sustentabilidad a la vida humana en el planeta y protegerla de una serie de factores. Y lo curioso dentro de todo este debate es que la paz, el multilateralismo, la racionalidad estratégica fue sustituida poco a poco, o no sustituida, sino que estaba como en un fondo resiliente. Y los ejércitos nunca se desmantelaron. Los ejércitos se siguieron fortaleciendo. En el caso de la Unión Soviética, la estrategia de comunicación política de Occidente fue decir que ese aparato militar pues ya era innecesario, obsoleto además, y que había que gastarse el dinero en otras cosas. Sin embargo, lo que nosotros analizamos, el gasto con proporción al Producto Interno Bruto y el gasto neto de países como China, Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, lo que podemos apreciar es que los aparatos militares mantuvieron una constante y en varios casos un crecimiento. De manera tal que por una parte estaban estos grandes debates, posmodernidad, neomodernidad, mundo global, la aldea global, nos encantaba hablar de la aldea global, no, todavía. Y por abajo, los países mantenían férreas estructuras de desarrollo y lo más interesante es que muchos de los descubrimientos y avances siguieron ligados al complejo industrial militar y que gran parte de la industria norteamericana y europea y china que generan nuevas tecnologías provienen también de las grandes industrias militares. De manera tal que así llegamos al año 2000 con 40 conflictos armados, con guerras por el agua, guerras por el territorio, nacionalismos periféricos, temas de terrorismo, ciberterrorismo, lo que hoy se conoce como golpes de Estado blandos, es decir, toda una nueva agenda de seguridad que articula al mismo tiempo un enorme gasto estratégico en seguridad y defensa. En el mundo solo 10 países no tienen ejército. Uno de ellos es el Vaticano, entonces son 9, ¿no? 3 de ellos son islas, entonces descuéntenlas porque son pequeñas. Y los otros 6 dependen de la cobertura estratégica de otras naciones que son potencias globales. Así las cosas, en el nuevo milenio, enfrentamos una simultaneidad de agendas. Por un lado, la exclusión social, la pobreza y la marginación. De otro, las minorías que siguen siendo excluidas y apartadas, no solamente por barreras visibles, sino también invisibles. De otro lado, los países que no pueden sumarse a las condiciones del bienestar y el desarrollo debido a los altos costos de inclusión, que implica una enorme inversión, capital humano, finanzas públicas y enormes recursos financieros. Por otro lado, los conflictos religiosos, étnicos, en diferentes partes del mundo. Y un gasto sostenido. El año pasado, el año 2018, fue un año del crecimiento del 4% en el gasto militar de los Estados Unidos y no tienen un conflicto abierto. Entonces, lo que podemos apreciar es de que hay una superposición de narrativas y no por descartar ninguna. Yo creo que hubo una esperanza honesta en muchas de las iniciativas que se registraron a nivel mundial, pero también vemos que hay altos costos de exclusión, patrones de desigualdad, etc. Finalmente, habría que decir que hay, para algunos pensadores, este se ha vuelto un mundo peligroso, un mundo de desencantos. Algunos hablan del desencanto del posmoderno, ¿no? Y obviamente con esta peligrosidad emana también porque se resignifican pasados que se presentan como vías transitables para la política. Y obviamente esto
nos retrotrae a un pasado que, como bien decía la doctora Gilda Ballman, quizá nunca existió, pero que idealizamos y tratamos de resignificar en el presente. Y por el otro lado tenemos las evidencias concretas de esta desigualdad a nivel planetario, que excluye a los más excluidos. Es como una profecía que se cumple a sí misma. Pero las esperanzas, ¿dónde están las esperanzas? Porque esa es una pregunta ampliada. Yo creo que las esperanzas hoy son complejas porque nos llevan a plantear mundos posibles, pero ya no desde la extrema idealización que se generó desde la narrativa occidental después del 89, que además anuló el conflicto. Era increíble escuchar, y lo vimos aquí, conferencias que nos hablaban nuevamente del universalismo, de los valores humanos, de la libertad, la fraternidad y la igualdad, y en Europa estaba el conflicto en Bosnia, ¿no? Entonces, en el corazón de Europa, y teníamos también otra serie de conflictos regionales y parecía que había cierto autismo de lo que ocurría en la evidencia concreta. Quizá las vías transitales de la esperanza sean precisamente el modo en que podamos procesar la política y asumir que los desafíos del futuro suponen realidades, que esas realidades suponen riesgos y amenazas a la seguridad de los estados y las naciones, que significa prepararse para el futuro, que significa procesar y codificar el presente en sus evidencias y que hay que trabajar para transformar el mundo. El trabajo, el estudio, ¿no? Son cuestiones, son vías transitables. Y también, desde luego, el gran desafío para la política, porque la política se volvió política pública y dejó de generar fricción y sentido, articular, movilizar, convocar. Son tiempos para la política, pero para una política de la responsabilidad, de la inclusión. Hasta el nihilismo era responsable, ¿no? Un sentido de la responsabilidad con los otros, del ejercicio de la libertad personal, pero esto de alguna manera se ha vaciado en varios puntos de sentido. Así que son tiempos para las esperanzas, pero de esperanzas que sean posibles y factibles en un mundo ensimismado, en redes, como bien lo decía la doctora Ballman, donde hay vaciamientos de sentido, donde hay una dominación global a través del ciberespacio y que necesitamos dar un momento, un toque, un hasta aquí para regresar a la política como una actividad racional que abra rutas de la inclusión, de la igualdad y también entender que los países en todo el mundo deben construir las capacidades necesarias para perseverar en su propio ser. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Lumbreras. Creo que es muy interesante esta visión que nos da de esta doble agenda, una en transición y otra en franca retracción, en reacción y reabastecimiento de la forma de seguridad y militar. También es interesante la pregunta que nos abre sobre la posibilidad de la esperanza, que también creo que se conecta muy bien con lo que mencionaban en la ponencia anterior, donde se suena como una falta de esperanza a partir de pensarnos como nada o de que somos pensados como nada. Quizá valdría la pena volver a parafasear a Vanaugh y ser todo. Pero bueno. Por motivos de tiempo, yo creo que solamente yo creo que por motivos de tiempo no vamos a abrir preguntas y respuestas en esta ocasión. Agradecemos muchísimo la participación de toda esta mesa. Creo que es una mesa bastante exitosa. Creo que abre muchísimas dudas y posibilidades al debate. Sin embargo, bueno, esto no se acaba. Podemos seguir todavía en la reflexión conjunta en virtud de que todavía falta la última mesa a las 4 de la tarde. Y aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Les agradezco muchísimo a todos los que compartieron esta mesa y a ustedes. Déjenme dejarles sin ponencia. La doctora dio la mitad de mi placer, el verdaderamente. doctor dio la otra mitad. El compañero se llevó el... Qué bonito trabajo. No.
estoy a acostumbrado unos a que te colgones pasas que... media hora. ¿No? Empiezan a apagarte las luces Exacto. y tú sigues todavía, ¿no?